Frenadeso Noticias. Compañero Genaro López, nos encontramos pues en la tarde de hoy para que nos comente un poco sobre la entrega o la presentación de la demanda por el decreto 228, el cual presentó la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, uno de estos decretos que ha sido lesivo completamente para los trabajadores aquí en Panamá, para que nos comente un poco sobre lo que se dio en la mañana. Y bueno, igual que hemos presentado una cantidad de recursos de demanda de inconstitucionalidad con una serie de decretos y leyes que ha aprobado el gobierno en este periodo de pandemia. De igual forma, en el día de hoy fuimos a la Corte Suprema de Justicia a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 228 del 3 de diciembre, que es una flagrante violación a la Constitución y a la libertad sindical y al convenio 87 de la OIT, ya que este decreto en su artículo 1 establece que los sindicatos exigen para que se puedan realizarse asamblea general la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo en las asambleas, ¿verdad? Eso es una clara violación a la libertad sindical. Eso está en el artículo 1. El artículo 2 también, para que tenga validez esa asamblea, exige que eso sea avalado por el funcionario del Ministerio de Trabajo. De igual forma también, pues, para realizar asamblea general, según este decreto, hay que pedir autorización al Ministerio de Trabajo cuando eso están en los estatutos, está regulado en el Código de Trabajo cómo se llama asamblea general. Es una clara intromisión a la libertad sindical y lógicamente pues que nosotros no vamos a aceptar ese decreto porque el tema también tiene que ver con lo que nosotros llamamos en esto pues los antecedentes, porque así como se meten, aprueban leyes decretos que violan leyes, como se acaba de aprobar este último decreto que prorroga la suspensión de los contratos, que eso es ilegal, y ellos saben que eso es ilegal, porque lo van a presentar según el considerando del decreto que prorroga la suspensión de los contratos por 6 meses, van a presentarlo a la Asamblea Legislativa una vez comienza a sesionar. Entonces, este decreto, el 228 también, prorroga de un solo plumazo por un año más, repito, la junta directiva de los sindicatos, es una clara intromisión a la libertad sindical, al convenio 87. Claro, viola toda clase de recursos internacionales, ¿no? Claro, a los convenios internacionales de la OIT también, a la Constitución, el artículo 68 y el convenio 87, que es parte del bloque de la constitucionalidad. Entonces, pues hemos presentado en el día de hoy este recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 228 por una serie de violaciones y esperamos que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en derecho y que declare pues este decreto inconstitucional. De igual forma, pues nosotros aprovechamos en esta oportunidad, porque CONUSI pues está llamando a una serie de acciones tendientes a rechazar todas estas medidas que se vienen haciendo, porque no sabemos, una vez que abra la Asamblea Legislativa, tendrán que presentar este decreto en proyecto de ley, pero la Asamblea puede tomar otras decisiones en su debate, de manera tal que hay que estar pendiente a eso sumado al diálogo del Seguro Social que empieza el 18 de enero y lógicamente pues todo el mundo sabe que se está hablando de
realizar medidas paramétricas para supuestamente para resolver la crisis de la caja del Seguro Social, o sea, aumentar la edad de jubilación para jubilarse, aumentar la densidad, aumentar cuota sindical, cuota del Seguro Social, reducir quizás la cantidad de beneficiarios. Todo esto pues, pueden ser medidas que afectan a los trabajadores y en realidad eso hay que frenarlo. Frente a eso, pues, CONUSI con su organización estará realizando este martes a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, frente al Ministerio de Trabajo, un piqueteo en rechazo a todos estos decretos pues, que violan el Código de Trabajo y que violan la Constitución y los convenios internacionales. Así que estamos esperando y esperamos la presencia no solamente de los miembros de CONUSI, sino de otras organizaciones para comenzar a enfrentar con acciones de masa todas esas medidas antipopulares, que es la única forma que este gobierno, como todos los gobiernos, entienden que es la medida de la movilización de los trabajadores, la medida de presión, la que obliga, pues, en estos casos, a frenar esa serie de medidas que piensan implementar el gobierno. Usted acaba de mencionar algo importante, Genaro, referente al diálogo que se va a dar, pero por otra parte vemos al gobierno de turno que mientras dialoga, a la vez gira decretos o promulga decretos lesivos a los trabajadores, para que nos comente un poco sobre eso. Pero si eso es lo que nosotros hemos estado cuestionando, ¿cómo que se va a llamar un diálogo de que bicentenario? Se van a discutir una serie de temas que tiene y se comienzan a tomar una serie de medidas que afectan a los trabajadores, cuando son temas que por lo menos deberían verse discutidos en la comisión tripartita. Hay una comisión tripartita, pero que no está funcionando, no se consulta. Hay convenios firmados por el gobierno de Panamá donde todas estas medidas tienen que ser discutidas tripartitamente y no se discute, sino que la imponen. Entonces, ¿qué sentido tiene sentarse a una discusión bicentenario cuando el gobierno toma medidas para afectar en este caso a los trabajadores? Porque todas las medidas de decreto que se han promulgado durante la pandemia hasta esta fecha benefician a la patronal. Esa es la realidad. Esa es la realidad y eso nosotros tenemos que rechazarlo y tenemos que hacerlo con acciones de masa. Eso es claro. Hay que utilizar las vías legales como nosotros lo estamos haciendo con los recursos ante la Corte Suprema de Justicia, pero también hay que comenzar a movilizar a los trabajadores para rechazar todas estas medidas como el decreto que se acaba de firmar o la resolución que elimina pues, el beneficio de los $100 que le estaban dando a los muchachos independientemente pues que tenían mayor de 18 años. Ahora de 25 años para abajo que dependiente de sus padres le quitan ese beneficio a los trabajadores que consumen o a la familia que consumen más de 400 watts, definitivamente también lo van a eliminar y otras medidas que afecten y lógicamente que todo eso va a agravar la situación económica de los trabajadores que ya está afectada porque los trabajadores se están llenando de deuda. En realidad, con esos $100 de esos trabajadores que están suspendidos, no se está pagando alquiler, los que tienen alquiler no está pagando luz, no está pagando agua, no está pagando teléfono, están acumulando deudas, ¿verdad? Cuando eso se reactive, lógicamente, pues van a tener deuda. Y la situación es sumamente difícil y lógicamente que estamos en contra de todas esas medidas porque va a agravar más la situación de los trabajadores. En realidad hay una situación sumamente difícil y toda la población tiene que rechazar esta medida y tiene que hacerlo con presencia en las diferentes movilizaciones que hacen las organizaciones sociales que son las que convocan, en este caso CONUSI, para detener esas medidas que afectan a los trabajadores. Bueno, muchas gracias, compañero Genaro López, secretario general de CONUSI. En las declaraciones, pues, después de horas de la mañana haber presentado este recurso, esta demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 228, un decreto lesivo hacia la libertad sindical, así lo plantean. Definitivamente, gracias, compañero Genaro. Frenadeso Noticias.